37 años después, Beleño ha presentado hoy su nuevo álbum. Los que en su día fueron uno de los grupos pioneros del folk asturiano solo habían publicado 2 trabajos a lo largo de su dilatada trayectoria. En 1985 se hicieron un hueco en el panorama musical con Nacalfuau, un álbum con canciones que han pasado a la historia, como la que da título a ese trabajo, junto a otras como Katusha o la instrumental de La marcha de Antón el Neño. 2 años después lanzaron Ofiusa y desde entonces nada nuevo hasta hoy. Daón es el título de este nuevo trabajo. Vale. 3 de los históricos miembros del grupo decidimos que íbamos a sacar otro disco nuevo junto con la cantante Amparo García, que lleva una moza de Pola Llaviana que vive en Granada y fue la que grabó todas las voces del disco, ¿no? Bueno, al final de la andadura de Beleño, el último concierto fue en el año 99 en el Teatro Prendes de Candás. Dejamos una serie de grabaciones fechas con temas nuevos y esas grabaciones junto con algunas nuevas versiones de temas grabados ya en los discos anteriores y es lo que conforman el cuerpo de este disco, ¿no?